Lo dijo en la primera hora. Bueno, gracias a nuestra audiencia. Me conecto ahora mismo con Andrés Jaramillo, académico, investigador, periodista, consultor político, que permanentemente a lo largo de esta campaña, tanto en primera cuanto en segunda vuelta, ha presentado resultados del seguimiento del comportamiento digital. Y otra vez, nuevamente, no se trata de una encuesta, porque además las encuestas no se pueden difundir ya desde el jueves pasado, desde el viernes pasado ya no hay cómo difundir, hasta el jueves de la semana pasada había cómo difundir encuestas, ya no hay cómo. Así que lo que vamos a hablar no es una encuesta, sino un estudio objetivo, con datos duros sobre cómo ha sido el comportamiento digital de los finalistas al balotaje o segunda vuelta del domingo 15 de octubre, en atención además a que hoy termina todo, habrá como hacer campaña proselitista de manera oficial hasta las 23:59, pero en cambio a nivel digital, eso no está regulado por la legislación ecuatoriana, seguramente se mantendrá la campaña y la conversación digital hasta el domingo de elecciones. Andrés Jaramillo, ¿cómo le va? Gracias, Fabricio. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, y me temo que en los días que quedan de la campaña electoral estaremos muy expuestos a fake news y a ataques. Lamentablemente, en los últimos días hemos visto que los comportamientos en general en todas las elecciones, incluso en las que trascienden el territorio ecuatoriano, están dedicadas a intentar restar, a intentar desgastar, a quitarle votos al candidato en lugar de afianzar votos para una u otra candidatura. Y esta es una práctica que hemos visto que lamentablemente tenemos que estar atentos porque no faltarán, como bien. A ver, algo pasó ahí con el audio. Andrés, Faltarán ahí sí. Andrés, ¿me elementos escuchas? que puedan afectar. A ver, creo que te llamaron por teléfono y se cortó la última parte de lo que estabas diciendo. Ahora sí, ya te tengo de nuevo. ¿Puedes repetir la última parte, Andrés? Sí, claro, tenemos que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir con encuestas falsas, noticias que no tengan argumentos o firmas de responsabilidad, con ataques maliciosos que se hagan entre uno y otro ataque, porque lamentablemente en el último tramo lo que se ha visto en el comportamiento de las elecciones es esto, ¿no? Intentar restar en lugar de ganar votos para uno u otro candidato. Correcto. A ver, ¿cómo estamos arribando al día de hoy, 12 de octubre? Es el último día de campaña proselitista oficial. ¿Qué datos tiene Andrés Jaramillo sobre el comportamiento digital de las candidaturas al día de hoy? Ya, podemos ver lo que pasó en los últimos 31 días de ambos candidatos. ¿Qué tenemos en cuanto a usuario? Y es muy interesante lo que está pasando, porque cuando arrancamos la segunda vuelta electoral, tú recordarás, Fabricio, que Daniel Noboa tenía un importante liderazgo. Se mantenía bastante arriba en la conversación digital. Era de esperarse, significó la sorpresa luego de la primera vuelta electoral. ¿Qué está pasando hoy? Fíjate que Noboa tiene en cantidad de usuarios 81.500 personas que están hablando sobre él. Y Luisa González tiene 80.300 personas que están hablando sobre ella. Es decir, tenemos un margen muy cortito de usuarios hablando de ambos candidatos entre uno y otro. ¿Qué pasa con las interacciones? Tenemos 14 millones de interacciones en torno a Daniel Noboa y 12.2 millones de interacciones en torno a Luisa González. ¿Por qué tiene Daniel Noboa más interacciones que Luisa González y están prácticamente parejos en la cantidad de usuarios? Por el tema que trascendió ayer relacionado con este investigador de la fuerza pública que contó detalles o supuestos detalles sobre lo que implicaba el caso que se investigaba en torno al presidente de la República. Ahí se hizo una suerte de link o de vínculo con el grupo Noboa, especialmente por esta escena que vimos en el debate presidencial también del ex ministro Manzano y estos aparentes vínculos con el grupo Noboa. Entonces eso provocó que haya más reacciones en torno a Noboa que en torno a Luisa González. El debate, de alguna manera, modificó la conversación digital. Han pasado semana y media, un poquito más de semana y media desde el debate. ¿Cuánto incidió en la conversación digital ese debate en estos días, en esta semana y media y un poquito más? ¿Y cuál es la diferencia con la conversación digital de la primera vuelta tras el debate, Andrés? Sí, influyó y vemos que fue muy importante en el sentido de que precisamente se
que quedó la sensación, y de hecho fue algo que nosotros pudimos constatarlo, y es que a Luisa González le fue mucho mejor en el debate. Y eso se vio reflejado luego en la conversación digital, a tal punto que esta brecha que existía de más o menos unos 7, 8 puntos de la conversación, ojo, no intención de voto de la conversación. Aclara eso, porque luego la gente va a pensar que estás hablando de intención de voto y primero que no podemos difundir, segundo que no es una encuesta, sino el comportamiento digital. Sí, esta brecha del volumen de conversación entre uno y otro, y que, insisto, era entre 7 y 8%, se iba acortando con el paso de los días, a tal punto que llegamos a pocos días de la elección, prácticamente 4 días de la elección, en el que están prácticamente parejos en la conversación digital ambos candidatos. Ahora, como tú siempre lo sabes decir, que hablen mucho o que hablen poco no quiere decir que necesariamente hablen bien de los candidatos. ¿Qué está pasando con el sentimiento? Fíjate que en cuanto a sentimiento positivo, Daniel Noboa tiene 29.44%. Es decir, de toda la conversación que se ha hecho de él, el 29.44% ha hablado bien de él. ¿Cuánto tiene Luisa González? 43.61% de positivo. Ahí está reflejado lo que tú decías, el efecto del debate. El positivismo que tenía Luisa González era 7, 8 puntos menor de lo que nosotros estamos captando en estos momentos. ¿Qué pasa con el sentimiento negativo? Daniel Noboa tiene un 41.87% alto por los últimos acontecimientos que pasaron la tarde y noche de ayer, y Luisa González tiene un 20.87% de negatividad. ¿Qué pasa con los neutros? Que esto es un dato interesante, Fabricio. Luisa tiene un 35.52%. Daniel Noboa tiene un 28.69%. ¿Y por qué destaco lo de Daniel Noboa? Porque hasta hace unos días Daniel Noboa sobrepasaba el 34% de sentimiento neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que luego del debate y tras los últimos acontecimientos, esos ciudadanos, esos usuarios digitales que de alguna manera no estaban tan convencidos o tan fidelizados con Daniel Noboa, terminaron engordando el grupo del sentimiento negativo. Y pregunto, si dentro de los negativo o lo positivo en la conversación digital de las dos candidaturas, podemos mencionar, por ejemplo, los episodios del fin de semana, el asesinato de 7 de los 13 procesados por el crimen de Fernando Villavicencio, el cierre de la instrucción fiscal el domingo, la difusión de extractos de una declaración atribuida a un testigo protegido que vincula a la organización política que respalda a Luisa González con el crimen. Digo, ¿esto también ha sido parte de la conversación digital netamente electoral de las dos candidaturas, Andrés? Absolutamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto se dieron en el contexto de un feriado, en el que la gente se desconectó y quería no saber de política o no quería saber de elecciones. De hecho, cuando nosotros medimos el sentimiento y los comentarios de la población en general, de los ecuatorianos, lo que nos dicen es que de alguna manera quieren que ya llegue pronto el domingo y poder salir rápido de las elecciones. Sienten que es un tiempo que no le está aportando al país este momento de elecciones, y que más bien es un tema que el Ecuador debería afrontarlo rápidamente. Entonces hay una decepción en el ambiente y hay un pesimismo muy importante en el ambiente. Entonces este feriado de alguna manera permitió que la gente se desconecte del tema político electoral y que, por ejemplo, el tema del asesinato de estas 7 personas que fueron o que estaban siendo investigadas por el asesinato de Fernando Villavicencio no tenga tanto impacto como pudo haber tenido en una semana normal, un día normal, que los asesinos utilizaron el feriado para hacerlo y precisamente lograr eso, pues eso lo determinarán las autoridades, pero lo que estamos viendo en las estadísticas es que efectivamente tuvo menos impacto. Ahora bien, luego vino otro hecho, ¿no es cierto?, que tuvo que ver con el conocimiento, las declaraciones de este supuesto testigo protegido que hacía esta relación entre el crimen y el gobierno del expresidente Rafael Correa. En principio, esto no afectó, digitalmente hablando, la campaña de Luisa González porque fue muy forzado. Se vio demasiado superficial
pero sí permitió, y quizás la lectura más bien va por ahí, Fabricio, sí permitió eclipsar la conversación de los 7 asesinados en las cárceles y luego el que se conoció también en Quito. Entonces, lo que hizo fue cambiar la conversación, porque se estaba empezando a convertir en una conversación negativa y podía generar una crisis digital importante esta noticia del asesinato de las personas involucradas. Se logra cambiar la conversación precisamente con el tema del testigo protegido, aunque no se logra golpear la candidatura de Luisa González. Sí, yo tengo la misma sensación y yo lo compartí ayer con un par de personas con las que conversaba, que me daba la impresión de que ese tema que algunos pensaban que iba a ser un elemento clave, decisivo en el último tramo de la campaña, finalmente yo siento que en la conversación digital no terminó por cuajar en uno o en otro sentido. Ahora, yo pregunto, hoy se habla mucho de los muñecos de cartón de Daniel Noboa. Eso también ha sido parte de la conversación digital. Yo no sé si lo puedo relacionar, lo que está haciendo hoy Noboa con los Noboas de cartón. Puedo relacionar con lo que pasó en la primera vuelta con la campaña de los borregos de Revolución Ciudadana o las gafas de los militantes de Revolución Ciudadana con Luisa González. Digamos, ¿es parecido, es lo mismo, tiene el mismo efecto o encontramos diferencias, Andrés? Hay muchas diferencias. En primer lugar, en el volumen. El tema de los borregos generó muchísimo más volumen de conversación, interacciones, publicaciones de lo que generó los cartones de Daniel Noboa. Segundo, los borregos estuvieron de alguna manera enfocados o dirigidos a aglutinar al voto duro del correísmo, es decir, atraer a ese voto duro, porque estábamos en un momento en que tenían que ser una sola fuerza para encarar la campaña electoral y tenía sentido hacerlo en ese momento de la campaña electoral. En el caso de Daniel Noboa es diferente, porque lo que le dio a Daniel Noboa esta acción fue mucha visibilidad, es decir, que la gente regrese a ver. Los cartones fueron o han sido, digamos que lo más disruptivo en la campaña de Daniel Noboa, ha resultado muy interesante, ha habido una reacción ciudadana interesante, pero me temo que los cartones no logran atraer nuevos votantes, es decir, lo que hace es fidelizar a los votantes que ya estaban convencidos de Daniel Noboa y que precisamente fueron en busca de un Daniel Noboa para interactuar en los diferentes espacios. Sin embargo, lo que no hace es atraer nuevos votos, que es principalmente a lo que deberían estar dedicados los candidatos en esta semana, porque a estas alturas del partido ya la gente dice por quién va a votar y más bien son los indecisos, que al final del día serán quienes decidan quién va a ser el presidente o presidenta, y es a ellos a quienes deberían estar hablando los candidatos. Entonces, los cartones no nos permiten hacer, por ejemplo, una diferenciación o establecer una promesa o un contenido concreto que le diga a la gente, Daniel Noboa es mejor elección para presidente por tales y tales razones. Lo que hizo fue darle visibilidad. Lo que hizo fue que la gente, perdón Andrés, lo que hizo fue que la gente hable de Daniel Noboa, digo, no, tal vez viendo desde afuera, y te pregunto a ti que eres el especialista, tal vez ayudó a aumentar el reconocimiento público de un candidato que sí es finalista, que fue legislador en el periodo de la Asamblea disuelta, no era uno de los legisladores más visibles, tampoco lo era Luisa González, pero Luisa González evidentemente tiene el aparataje de Revolución Ciudadana. Daniel Noboa no tenía un gran músculo político partidista, y me parece a mí que lo de los muñecos lo que termina generando es conversación y reconocimiento, que se hable del candidato, Andrés. Exactamente, pero no necesariamente que la gente decida votar por el candidato. Y en este sentido yo creo que estas últimas horas van a ser fundamentales. Tú lo referías, los canales digitales no están regulados, es muy complicado regular además. Y en este sentido yo creo que los candidatos ahora lo que van a apuntar es al desgaste. Lo vimos ayer ya con el movimiento correísta, es decir, quienes alentaron la conversación de este investigador en torno al exministro y a lo que pasó con el informe relacionado con la mafia albanesa y demás, fueron precisamente las cuentas vinculadas al movimiento correísta. No obstante, hoy tenemos o vamos a tener una coyuntura importante, Fabricio, que es el tema del juego de la selección ecuatoriana de fútbol. Esto sin duda va a incidir, va a cambiar la conversación. Entonces,
tanto lo que ocurrió el fin de semana con este supuesto señalamiento al gobierno de Rafael Correa, como lo que ocurrió ayer con el tema del ex ministro Manzano, van seguramente a diluirse con lo que ocurrirá con la selección, independientemente del resultado. Si es que la selección gana, vamos a tener un breve espacio de algarabía que nos permitirá dejar atrás el tema electoral. Si es que la selección pierde, se ahondará este pesimismo que existe en el ambiente social, y de alguna manera la gente ya se preparará y llegará con mayor pesimismo a las elecciones, lo que muy probablemente tendrá un efecto en el voto nulo y blanco. Interesante lo de la selección. Hoy juega a las 6 de la tarde. Es decir, a las 8 de la noche sabremos ya el resultado del partido de Ecuador frente a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz, en los 3.600 metros de altura, la altura de La Paz. Y claro, históricamente los resultados de la selección han contribuido en uno o en otro sentido, y va a coincidir con el cierre de la campaña. Y ya que trae a colación Andrés Jaramillo, vamos a suponer el escenario de que la selección logra una victoria en La Paz, y empezamos a hablar del partido de la selección. ¿Dejaremos de hablar de la campaña en las siguientes horas? ¿O relacionaremos la campaña o meteremos el resultado electoral con la campaña, Andrés? La selección definitivamente va a copar. Si es que tenemos un triunfo, van a ser los titulares, se van a resaltar a los actores del partido, y evidentemente la conversación va a estar orientada a eso, lo que durará aproximadamente este viernes, y el fin de semana ya se entrará en una suerte de reinicio de la campaña electoral para que los candidatos puedan ir posicionando. No faltará obviamente quien se quiera subir a la camioneta del triunfo de la selección. Por ahí veremos a candidatos con la camiseta de la selección, evocando a las glorias que estén en la cancha, pero creo que ya ese tipo de acciones han resultado bastante forzadas y que no son bien recibidas por la ciudadanía. Más bien suelen generar una serie de comentarios negativos, precisamente por este oportunismo político frente a eso o a otros logros deportivos, ¿no? Como es el caso de Chito Vera. Por ejemplo, claro. Andrés, y a propósito, una pregunta muy interesante que recibo en este momento. En la sesión solemne del pasado lunes en Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez tuvo una crítica sobre Daniel Noboa, que fue invitado pero que no asistió, y sobre la campaña de Daniel Noboa. Aquiles Álvarez denunció que se pretendió politizar el festejo de Guayaquil y la sesión solemne. ¿De esto se habló a nivel digital de uno u otro sentido? ¿Hubo una conversación importante, determinante, que de alguna manera relacionó a ambas candidaturas, o pasó más bien desapercibido en la conversación digital? Generó conversación en un nicho muy, muy específico que fue Twitter, hoy X. Y en ese nicho lo que se planteó fue de ambos bandos, digamos, por decirlo así, las críticas por haber vinculado un tema político en un evento que era en teoría solemne y relacionado con las fiestas, pero por otro lado, también porque se alentó esta idea de que efectivamente fue desacertada la acción de Daniel Noboa en ese momento. Pero fue básicamente en Twitter. En el resto de redes sociales pasó desapercibido por dos razones. Primera, porque era feriado. Segundo, porque ya conocemos al alcalde Aquiles Álvarez. Entonces, de alguna manera, la audiencia digital lo tomó como un exabrupto más de los que ya ha caracterizado la gestión del alcalde. Y en tercer momento, porque también hubo muchos otros hechos que marcaron el fin de semana que fueron eclipsando a este. El día martes, lunes y martes, esto se fue reflejado en medios tradicionales, principalmente en la prensa. Y esto permitió que haya un pequeño pico de conversación sobre eso, pero que no influyó ni trascendió importantemente en la conversación, y mucho menos en la campaña electoral. Correcto. Andrés Jaramillo, gracias por esta retroalimentación sobre el comportamiento digital. Solamente cierro con esto. ¿Cómo visualizas, cómo prevés o proyectas el comportamiento digital viernes, sábado y el propio domingo de elecciones? Mira, tanto viernes como sábado, y esto ya lo vimos en la primera vuelta electoral, la gente pide un respiro y de alguna manera se desconecta de las redes porque se convierten, y esas horas son muy tóxicas para la gente. Entonces se vuelven a enganchar digitalmente el día de las elecciones, el domingo. Y es ese día además quienes muchos de los indecisos van a decidir por quién votar.
Entonces habrá un apagón, por decirlo así, de la conversación en el que bajará durante el viernes y el sábado, más aún con el antecedente de la selección de fútbol, y habrá una reconexión a las primeras horas del domingo cuando ya los ecuatorianos vayan a las urnas a decidir si tendremos un nuevo o una nueva presidenta. De acuerdo, Andrés. Gracias por este aporte. Muy amable. Un abrazo. Siempre un gusto, estimado Fabricio, y un excelente resto de día a la noble audiencia. Gracias a Andrés Jaramillo, que ha estado con nosotros, consultor político, investigador digital, colega periodista además, que ha seguido muy de cerca el comportamiento en redes, a nivel digital, de los candidatos. Lo que nos ha presentado no es una intención de voto, porque no se puede además presentar encuestas de intención de voto desde el viernes pasado, ya no se puede hacer, pero sí una panorámica del comportamiento digital que tiene una incidencia importante, esa conversación digital en el imaginario de la gente a pocas horas, pocos días del proceso electoral. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.